Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les había prometido, hoy vamos a hablar de shock neonatal. Concretamente, la idea es poder tratar de algún modo cómo contribuye el ultrasonido en el diagnóstico de los diferentes tipos de shock. Y sobre todo poder dimensionar de alguna manera las implicancias hemodinámicas que el shock tiene en el recién nacido. Para ello vamos a pasar por este sumario de presentación, que es primero definir qué es el shock, diferenciar los distintos tipos de shock y las diferentes fases, hablar un poquito de la vigilancia clínica y del diagnóstico con el ultrasonido en la cabecera del paciente, un poquito de la contribución del NIRS como otro elemento diagnóstico que colabora en la identificación y seguimiento, los tratamientos, vamos a hablar algo de drogas y de cuándo usar y qué usar en cada situación, y finalmente las conclusiones. Entonces, básicamente primero, cuando hablamos de shock neonatal, estamos hablando de un síndrome complejo, clínico complejo, con un severo desbalance entre la entrega y la demanda de oxígeno e inadecuada perfusión tisular. Secundariamente, los tejidos se ven privados de oxígeno, de nutrientes, y los detritus no son eliminados. Esto genera la disfunción celular que puede llevar a la muerte celular. ¿Cuáles son los diferentes tipos de shock? Bueno, el shock hipovolémico, obviamente es el que se asocia a una baja precarga, a una baja llegada de sangre a las cavidades cardíacas. El shock distributivo, que estamos acostumbrados a verlos básicamente en las sepsis agudas, ¿no es cierto?, o en las cornatales, donde el bebé se choca y entra en vasoplejía y hay una lesión endotelial. El shock obstructivo, que es el que se asocia a situaciones en general externas al corazón, como son el taponamiento cardíaco, el neumotórax, diferentes formas de escape de aire que comprimen el corazón y de alguna manera obstruyen el ingreso de sangre a las cavidades cardíacas. El shock cardiogénico, particularmente interesante y que de alguna manera lo hemos visto a lo largo del desarrollo de las charlas, en asfixia, en ductus, en fallo de bomba, en función diastólica, en función en gasto y flujos, el shock disociativo, que es el que vemos en la anemia, en la metahemoglobinemia. Bueno, entonces, cuando hablamos de que el shock depende de una adecuada perfusión tisular, o sea, de que el fin principal, ¿no es cierto?, es llevar una adecuada perfusión tisular, y cualquier situación de shock de alguna manera lo altera. Entonces ahí analizamos los diferentes tipos de shock. Aquel que tiene una alteración en el volumen circulatorio, o sea, el shock hipovolémico, lo que tiene es una alteración en la precarga, o sea, la llegada de sangre a las cavidades cardíacas. Y esto, bueno, típicamente es lo que vemos en la hemorragia masiva, en una emergencia quirúrgica, ante la presencia de una hemorragia intracraneana y muy importante, una coagulación intravascular diseminada, ante la deshidratación, ante un tercer espacio, una alteración del retorno venoso por diferentes situaciones. Entonces va a generar una caída en la llegada de sangre a las cavidades y por lo tanto entrarán en shock hipovolémico.
Cuando está alterada la contractilidad, o sea, el inotropismo, o la bomba no está funcionando adecuadamente, sea porque el inotropismo es inadecuado, o sea porque la relajación de las fibras musculares, o sea, el lucitropismo es el que está afectado, estaremos hablando entonces del shock cardiogénico. Y acá estarán involucradas, ¿no es cierto?, la asfixia, algunas cardiopatías congénitas, ductus dependiente, postoperatorios, cirugías cardiovasculares, cardiomiopatías, arritmias, shock séptico, en algunos síndromes endocrinológicos como hiperplasia adrenal, hemorragia adrenal, y diferentes usos de drogas, a veces en la unidad de cuidados intensivos, que pueden llevar a un shock cardiogénico cuando no estamos o adelantándonos o indicándolas sin la debida confirmación, ¿no es cierto?, de necesidad de tratamiento. Cuando nos encontramos ante una poscarga muy elevada, entonces aquí nos encontramos ante trombosis, ante las drogas, la vasoplejía. Aquí estamos ante una situación donde había habido vasoconstricción o vasodilatación. Entonces hay de alguna manera una falla en la poscarga, y esto hace de que se afecte de alguna manera la bomba y que llegue inadecuadamente la sangre a los tejidos. Ahora también la entrega de oxígeno a los tejidos se encuentra afectados en otros tipos de shock. Por ejemplo, el shock distributivo, el que depende de la integridad tisular, o sea, si los tejidos se encuentran alterados, si tienen una lesión importante vascular, si han perdido la autorregulación, situaciones que a veces se presentan en la sepsis, o sea, donde se lleva a una situación extrema en la cual el tejido se lesiona y se pierde la autorregulación. Y no debemos olvidarnos de una situación particular que es el dolor. O sea, el dolor intenso, cuando no es diagnosticado, genera shock. Y el shock debe ser particularmente atendido, porque muchas veces, como les voy a mostrar en un caso clínico, este dolor puede ser evitado. El shock disociativo es aquel que se relaciona, ¿no es cierto?, a la saturación de oxígeno de la hemoglobina, a los niveles de hemoglobina, a la hemoglobina fetal, a la hipotermia, hipocarbia, anemia. Y por último, el shock obstructivo, que es el que vemos en la interrelación corazón-pulmón en una situación, por ejemplo, de neumotórax, por ahí en una hipertensión pulmonar muy severa, una displasia broncopulmonar importante, o en el taponamiento cardíaco, situación que es una emergencia, ¿no es cierto?, y que no es en realidad que esté fallando la bomba, sino que hay un elemento externo que está comprimiendo la bomba y está afectando su funcionamiento, y por lo tanto la salida de sangre de ella y la entrega de sangre a los tejidos. Bueno, así que cuando hablamos de adecuada perfusión tisular a los tejidos, estamos hablando, si está afectada la precarga, de un shock hipovolémico. Si está afectada la contractilidad o el lucitropismo, estamos hablando del shock cardiogénico. Si está afectada la integridad tisular o la autorregulación, estamos hablando de un shock distributivo. Si estamos ante una situación de transporte de oxígeno de la hemoglobina por las características de la hemoglobina o por efectos asociados, estaremos hablando de un shock distributivo. Si tenemos situaciones externas, como son el neumotórax, taponamiento cardíaco y demás, estaremos hablando de un shock obstructivo. Y por supuesto, en toda situación de vasoconstricción y vasodilatación, donde se sobrecargue la bomba o se perfunda inadecuadamente los tejidos, estamos ante una situación de altísimo riesgo de shock que se entremezcla con todas las demás. Muy bien, ¿cuáles son las fases del shock?
Hay un shock inicial que es un shock compensado, diríamos, donde la perfusión está preservada por reflejo simpático, hay una mayor resistencia vascular sistémica que un poco preserva la perfusión tisular. Hay variaciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la temperatura, que pueden ser mínimas o estar ausentes. El incremento de la angiotensina y vasopresina pueden alterar el filtrado renal como un primer signo, y hay liberación de catecolaminas, lo cual puede aumentar la fracción de acortamiento, hay menor actividad y menor consumo de oxígeno. Esto va acompañado en general de palidez, de taquicardia, con una temperatura distal baja y un relleno capilar prolongado. Y este sería entonces el momento de actuar, digamos, porque luego viene la fase del shock descompensado, donde hay caída de la perfusión tisular, el metabolismo anaeróbico se expresa a través de la presencia de ácido láctico, acidosis metabólica, contractilidad cardíaca que puede estar severamente afectada, la respuesta a catecolaminas que se encuentran muy exacerbada, liberación de mediadores enzimáticos, fallo de bomba de sodio-potasio, disrupción de endotelios, activación de la cascada de coagulación, marcados signos clínicos. Entonces estamos ante una situación en la cual la respuesta al tratamiento resultará inadecuada. Y este es lo que llamamos el shock irreversible. El diagnóstico se produjo en forma retrospectiva, los órganos vitales se encuentran severamente dañados, se produce la muerte, aun cuando se ha restaurado la circulación. Aun cuando hemos logrado restaurar la circulación, ya los órganos están lesionados y el shock se vuelve irreversible. El tratamiento adecuado y temprano pudo haberlo evitado. Con respecto a la frecuencia cardíaca y al shock, es importante que uno recuerde que la frecuencia cardíaca es uno de los componentes fundamentales del gasto cardíaco. Entonces, uno de estos componentes, como bien acá muestra la fórmula, del gasto, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, que es el encargado de perfundir la circulación sistémica, va a depender del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca, fíjense qué rol importante ocupa en la fórmula, dividido el peso del bebé. Y a su vez, como bien sabemos, el volumen sistólico va a depender de la integral de velocidad por pi por diámetro del vaso que estamos analizando, en este caso la aorta ascendente, al cuadrado y sobre 4. De manera tal que la frecuencia cardíaca toma un rol importante en el resultado del gasto en cualquier situación, pero bueno, particularmente en el shock puede suceder que haya una frecuencia cardíaca baja y de alguna manera entonces va a producir un bajo gasto. Pero también puede suceder que el bebé se encuentre taquicárdico, haya una excesiva frecuencia cardíaca, esto genera un empeoramiento del llenado diastólico y también va a conducir a bajo gasto. Y por otro lado, esta misma taquicardia va a alterar la perfusión coronaria, porque no hay tiempo, digamos, no hay tiempo de perfundir adecuadamente las coronarias, y esto obviamente puede llevar a isquemia miocárdica y empeorar aún más la función cardíaca. O sea que por el lado que uno lo mire, ¿no es cierto?, tenemos que tanto la bradicardia significativa como la taquicardia excesiva pueden conducir al pobre gasto cardíaco y a la afectación, obviamente, de la perfusión tisular. Si la taquicardia es leve, por ahí es beneficioso, ¿no es cierto?, para lograr que el gasto cardíaco se incremente. Esta sería la fase inicial. En general, la fase inicial es taquicardia leve. Ahora, si nos encontramos ya con una taquicardia excesiva o el chico se pone bradicárdico, ojo, porque estamos ante una situación donde el gasto se encuentra seguramente comprometido. Por supuesto que la vigilancia clínica hemodinámica de estos pacientes es importantísima,
sabemos que la presión arterial y particularmente invasiva es un parámetro de muchísimo control. La frecuencia cardíaca, como acabamos de hablar, es una variable del gasto significativa y que necesita desde ya ser evaluada constantemente. El flujo urinario, dijimos que el flujo urinario precisamente es un marcador temprano. Entonces, por ahí tener en cuenta cómo el bebé está orinando y cómo está el flujo a nivel urinario. El relleno capilar habla de perfusión a nivel tisular, particularmente de la piel. El lactato, la temperatura diferencial, el ácido base, ¿no es cierto?, habla de la acidemia tisular. La saturación venosa de oxígeno, por supuesto que el color, y la combinación de estas diferentes variables son las que hace a un diagnóstico clínico. Pero recordemos siempre de que muchas de estas variables, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, no son digamos, dependientes de un solo elemento, sino que la presión, por ejemplo, es el resultado del flujo y de la resistencia. Por lo tanto, identificar cuál de ellos se encuentra afectado es fundamental a la hora de decidir un tratamiento. Por eso que definir la situación hemodinámica siempre va a ayudar a elegir el mejor tratamiento. Esto es básico ante cualquier entidad y particularmente en el shock. Entonces, ¿de qué manera el ultrasonido puede contribuir a definir, por ejemplo, la situación de shock? Bueno, por ejemplo, en este corte, que es una apical 4 cámaras, yo lo que estoy viendo es cuál es el volumen, ¿no es cierto?, de estos ventrículos, cuál es el volumen de estas aurículas, y cómo se está comportando, ¿no es cierto?, en cuanto a simple vista, en cuanto a contractilidad y relajación. Entonces, estamos ante una situación, digamos, una colaboración que pueda hacer el ultrasonido a identificar un shock hipovolémico. Pero también me va a permitir, a simple vista, y si tengo experiencia ya en la evaluación de contractilidad, lusitropismo, relajación y demás, de alguna manera predecir anticipadamente que este corazón está funcionando medianamente bien. El otro elemento fundamental es poder evaluar el retorno venoso, porque si dijimos que una de las causas, ¿no es cierto?, es precisamente que esté alterado el retorno venoso porque haya habido una hemorragia en algún sitio o perinatal. Entonces estamos ante una situación donde el retorno venoso a las cavidades cardíacas va a estar alterado. Y este, por ejemplo, es el retorno venoso a través de la vena cava inferior. Esta sería una vena cava inferior normal, esta es una vena cava inferior dilatada y la vemos en movimiento. La vena cava inferior normal es una vena cava que tiene un movimiento de latido, digamos, es casi virtual. Una vena cava que se encuentra afectada porque hay un retorno alterado, y fíjense que acá hay un catéter colocado aquí adentro, es una vena cava que está obviamente con sus paredes más rígidas, con un movimiento que no es precisamente el aceptado para una circulación venosa. Y por supuesto, la vena cava superior, que estaríamos en la misma situación, o sea, una vena cava superior que está dilatada, está hablando de la misma manera que la cava inferior dilatada. Hay una alteración, hay algo que está frenando el retorno de sangre a las cavidades. También el flujo a través de las venas pulmonares es un marcador. Si recordamos en el curso, cuando hablamos de flujos, hablamos del flujo en las venas cavas cuando ingresan a la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda es una aurícula izquierda que tiene un flujo vena cavas, de venas pulmonares aumentado, estaremos hablando de que hay un aumento en la cantidad de sangre que está ingresando a las cavidades, o hay una resistencia, ¿no es cierto?, al ingreso. Pero eso puede ser en un comienzo, porque una vez que las cavidades se ponen pletóricas, entonces aquí nos vamos a encontrar con un flujo que se comienza a comprometer.
y entonces hay una resistencia al ingreso de sangre a las cavidades izquierdas, y esto se va a reflejar en que las venas pulmonares comienzan a tener una onda mucho más achatada. Lo mismo va a pasar cuando esto va acompañado de hipertensión pulmonar severa, donde el retorno venoso se encuentra alterado, porque básicamente la vasoconstricción pulmonar impide un flujo pulmonar adecuado y por lo tanto un retorno venoso a las cavidades izquierdas que sea el adecuado. El yo cardiogénico, en el yo cardiogénico nosotros podemos evaluar flujo y gasto, ¿no? O sea, cuando lo que se compromete es la bomba, tenemos la posibilidad de ver la función sistólica y la función diastólica. Entonces, por ejemplo, vamos a poder ver, ¿no es cierto?, cómo se encuentra el flujo en la vena cava superior, si hay un adecuado ingreso o no, o está aplanado porque realmente hay una gran resistencia. Lo que recién comentamos de las venas pulmonares, en toda situación donde el shock cardiogénico se encuentra realmente se encuentra comprometida la bomba, vamos a tener una dificultad al ingreso porque va a haber una dilatación de las cavidades izquierdas y una resistencia al ingreso de sangre. Si nos encontramos ante una situación de hipertensión pulmonar, como esta que se refiere acá, esto es una situación, estamos ante un corte paraesternal bajo corto, en el cual lo que estoy viendo es el flujo en la pulmonar, o sea, lo que estoy evaluando acá es el gasto, o el volumen eyectado por las cavidades derechas a la pulmonar. Entonces, y también lo podemos evaluar en las cavidades izquierdas, o sea, cómo evaluamos el gasto en el eje largo apical, donde voy a poder ver la aorta en una postura donde el ángulo de corrección va a ser mínimo, y esto nos va a permitir, obviamente, tener una muy buena apreciación del gasto del ventrículo izquierdo. O sea, vamos a poder evaluar los flujos de ingreso, los flujos de salida del corazón. Pero también vamos a poder, de alguna manera, poder identificar las situaciones en las cuales se encuentra comprometida la función. Entonces aquí, por ejemplo, en este esquema, algo que ya vimos en función y que es función diastólica, o sea, ¿cuáles son los indicadores de una disfunción diastólica? Y bueno, una aurícula izquierda muy agrandada, por ejemplo, con un volumen que exceda 1.5 mililitros por kilo. Entonces, ¿en qué situación la aurícula izquierda se puede encontrar agrandada? Bueno, por ejemplo, en el ductus. Entonces, esa no sería una situación de, digamos, de función diastólica comprometida. Si el ductus no está aportando un volumen de sangre significativo, igualmente tenemos una aurícula izquierda agrandada por encima de estas cifras, entonces ahí veremos la función diastólica y la relajación, como la vamos a ver en las siguientes Dopplers, y ahí entonces veremos de que realmente la resistencia está en el pasaje de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ya no en un aporte extra de sangre por un ductus hemodinámicamente significativo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos de alteración en el flujo? Bueno, básicamente a que vamos a tener un Doppler transmitral en el cual las dos ondas de llenado rápido, que son la onda E y la onda A, que es la de contracción auricular, se encuentran invertidas. Recuerden entonces que el principal componente del llenado del ventrículo izquierdo en un corazón de un bebé recién nacido, llámese prematuro o de término, siempre es la contracción auricular. Entonces, si esta contracción auricular se encuentra por debajo del llenado rápido, quiere decir que aquí hay una posibilidad de que este ventrículo se relaje mal y que funcione como si fuera un globo inflado, que va a recibir todo el volumen de entrada porque está dilatado y no va a poder tolerar la contracción auricular. Ahora bien, ¿qué pasa con el Doppler tisular? El Doppler tisular, como ustedes recuerdan, ya no marca el flujo,
está midiendo el tejido, por eso se llama tisular. Entonces aquí vamos a tener el movimiento del músculo cardíaco se va a producir con un patrón también alterado. ¿Y cuáles serían esos marcadores de patrón alterado? Bueno, que por ejemplo, la relación, la onda E', que vendría a ser la primera onda, o sea, la de llenado rápido, entonces se transmite a nivel del músculo a través de la onda E', sea muy pequeña, sea muy, muy pequeña, porque realmente es como una bolsa el ventrículo, y entonces el ventrículo está duro, está firme, entonces hay poco movimiento, poca onda E. Y la aurícula, al contraerse la aurícula, ahí es el máximo, digamos, de movimiento del componente muscular. Entonces esta onda EA se encuentra invertida en esta situación con respecto al Doppler tisular. O sea, y si yo relaciono la onda E del flujo con la onda E', que como ya dije, debe ser menor de 2.7 para considerarse patológica, entonces voy a tener una relación E', mayor de 18. Y si esa relación E', excede los 18, quiere decir de que este ventrículo está disfuncional. Lo mismo la relación EA, es el primer patrón que les comenté, pero esto es un patrón de flujo. Acá lo que estamos evaluando es tejido en el Doppler tisular y relación flujo-tejido en la relación E'. Y por último, el otro componente importante en cuanto a la evaluación de la función diastólica es que tengamos una regurgitación tricuspidia mayor de 3.2 metros por segundo en ausencia de enfermedad pulmonar. ¿Esto qué significa? Que estamos entonces ante un shock cardiogénico, porque en realidad, ¿por qué se produce esta regurgitación tricuspidia? Se produce básicamente porque no puede eyectar la sangre hacia el pulmón, porque el pulmón no puede eyectar la sangre hacia las cavidades izquierdas, y las cavidades izquierdas no pueden eyectar la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Entonces es todo como una cadena en la cual voy a tener una regurgitación tricuspidia, pero no de causa pulmonar, voy a tener una regurgitación tricuspidia de causa cardíaca. Y por eso estamos ante un shock cardiogénico. Pero también hay otro componente en la evaluación del shock cardiogénico, y es la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento, como ustedes recuerdan, es uno de los patrones de función que normalmente uno evalúa. La fracción de acortamiento de alguna manera habla de la capacidad que tiene el ventrículo de relajarse y de contraerse para eyectar un volumen de sangre determinado. Y eyectará también, o sea, de ella surge la fracción de eyección. Recuerden que si bien este es un componente que utilizamos habitualmente y que a simple vista nos da información, que es lo que le decíamos, o sea, se contrae y se relaja este ventrículo, y esto lo estamos viendo en un eje paraesternal bajo el corto, músculos papilares. Con el modo M obtenemos este trazado de líneas que es tan típico de la contractilidad, y en el cual midiendo diástole y sístole vamos a poder hacer este cálculo y calcular la fracción de acortamiento, aunque en general los equipos lo hacen al ofrecernos nosotros los datos. Ahora, muy bien, cuando nos encontramos ante una situación de disquinesia del septum, muy frecuentemente en las situaciones de shock, por ahí este no es un buen marcador, porque acá el septum, que sería esta línea, se va a mover de forma disquinética. ¿Disquinética qué significa? Que va a ser una línea más recta. Entonces aquí medir la fracción de acortamiento o de eyección va a ser difícil, y por ahí no nos da una información certera. Por lo tanto, aquí ayudaría muchísimo a poder identificar la velocidad de acortamiento circunferencial, que se acuerdan que era otra de las medidas de función y que habla de un cálculo similar a este, pero donde las variables ya no son diámetros, sino que es circunferencia de toda la cavidad en diástole y en sístole.
Bueno, otro de los componentes es, bueno, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una entidad que nos acompaña en muchísimas situaciones y en donde, bueno, obviamente lo primero que uno ve en la hipertensión pulmonar es que hay una sobrecarga de las cavidades, una poscarga aumentada de las cavidades derechas, que si se prolonga va a generar lo que estamos viendo aquí, básicamente, que es un músculo muy engrosado del ventrículo derecho, porque está luchando con una resistencia elevada y por lo tanto la sangre, en lugar de eyectarse adecuadamente hacia el pulmón, va a regurgitar hacia la aurícula derecha. Y al colocar el Doppler continuo, porque voy a tener una onda de regurgitación tricúspide que puede cuantificar cuál es la resistencia vascular pulmonar. Por ejemplo, en este caso, fíjense que mide 51 más la presión de la aurícula sería entre 5 y 10 que hay que agregar. Entonces estamos ante una situación de hipertensión pulmonar con un gradiente pulmonar de 61. Este gradiente pulmonar va a hacer entonces a que también la aurícula del lado derecho tenga una presión tan aumentada que no permita que el flujo a través del foramen oval se produzca de izquierda a derecha, sino que sea de derecha a izquierda o bidireccional, como acá lo están viendo. O sea, las presiones derechas superan a las izquierdas y por lo tanto el foramen oval está funcionando en un sentido no normal, ¿no? Es el trazado ese que nosotros veíamos, que en lugar de ser positivo, en el Doppler pulsado, es un trazado, a ver si aparece acá, es un trazado bidireccional, o un componente de derecha a izquierda, como se ve acá, muy significativo. Así que, y bueno, y básicamente acá el otro componente también, que aquí todavía no se encuentra afectado, pero que puede llegar a afectarse, que es el ingreso. Si la hipertensión pulmonar se prolonga, el ingreso a través de la vena cava superior también se va a ver afectado, porque va a haber resistencia al ingreso de sangre. Y por supuesto, el retorno a las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares, como ya lo habíamos hablado, va a también a verse afectado porque vamos a tener ondas de muy baja velocidad. Bueno, el otro tema importante es el shock cardiogénico de un ductus hemodinámicamente significativo. Y cuando hablamos de un ductus hemodinámicamente significativo, básicamente, cuando recuerdan que si nosotros estamos con el transductor ubicado paraesternal alto, estamos ubicados aquí en un corazón de perfil, entonces estamos enfrentados a este conducto, que es el ductus arterioso, que lleva sangre desde el corazón derecho, o sea, que conecta el corazón derecho con los grandes vasos, que es la pulmonar, el tronco de la pulmonar, con la aorta descendente, y entonces dependerá en qué sentido se mueva este flujo, qué percepción yo voy a tener desde esta posición del transductor. O sea, si yo tengo un flujo de izquierda a derecha puro, como es en este caso, entonces voy a tener un flujo continuo y positivo, porque el transductor está ubicado aquí adelante y el flujo se está acercando al transductor. Al estar acercándose, entonces va a ser rojo, como se ve en este con movimiento, pulsado aquí, el color aquí, en el cual vemos un gran ductus, que está entre la pulmonar, conectando el tronco de la pulmonar y la aorta descendente. Entonces, bueno, aquí evaluaremos muy bien cuál es la situación de este ductus y cuánto de esta sangre del circuito sistémico está siendo mandada al circuito pulmonar, cuánto está restringiendo de la circulación sistémica, cuánto está cargando la circulación pulmonar, cuánto va a retornar a las cavidades izquierdas, y si bien en un primer momento puede llegar a hacer, digamos, una sobrecarga en las cavidades izquierdas, si encima este bebé es muy prematuro y está en un proceso de remodelación del ventrículo izquierdo, quizás esto no lo tolere muy bien y entre en shock cardiogénico también, por esta causa.
Bueno, por supuesto, la identificación de estas situaciones que nos preocupan claramente, que es básicamente la isquemia, ¿no? Que ya la hemos visto en algunas presentaciones. Fíjense lo que es este corazoncito, ¿no? Este corazoncito tiene aquí, aparte de tener un engrosamiento de todas las paredes, hay todo un puntillado acá ecogénico, claro, evidente, que se muestra en todos los cortes. Fíjense en este, que está metido incluso en el septum, en las cavidades izquierdas. ¿Se ve? ¿Se llega a ver? ¿Se llegan a ver bien? Aquí arriba se ve todo este puntillado. Todos puntillados son zonas de isquemia. Fíjense en esta imagen de aquí abajo. Todo el endocardio está contorneado por imágenes que no son normales y que también están en el septum y en el ventrículo izquierdo. Y fíjense acá en este otro corte también se ve claramente que no tiene color. Bueno, y esta era una miocardiopatía isquémica en un paciente de término con este nivel de enzima, fíjense, casi incompatibles con la vida. Ahora, ¿por qué razón un bebé el primer día tiene 12.397 y al segundo día tiene 14.000 y al tercer día tiene 27.000? O sea, se fue desmejorando, se fue agravando. Y sí, se fue agravando porque la situación hemodinámica del paciente que nace es diferente al paciente que está en la panza. Un pacientito que acaba de nacer tiene que cambiar toda su circulación. Y esa circulación aparte tiene que ir acompañada de descenso de la poscarga del ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo se ve sometido a una poscarga más aumentada. Entonces, cuando no se produce una poscarga del ventrículo derecho que descienda adecuadamente y no se produce una adaptación del ventrículo izquierdo a ese aumento de las resistencias vasculares sistémicas, lo que va a suceder es que el ventrículo izquierdo va a empezar a empeorar su situación hasta que revierta, de acuerdo a lo que hagamos y de acuerdo a cómo podamos aliviar esta situación, hasta que revierta, va a seguir elevando las enzimas. Y fue lo que sucedió en este paciente. O sea, en este paciente se fue agravando la situación de isquemia básicamente porque el ventrículo izquierdo era un ventrículo izquierdo que estaba sufriendo adentro de la panza y por lo tanto estaba remodelando, y la remodelación le exigió a ese ventrículo izquierdo el aumento de las resistencias vasculares sistémicas lo tolerara muy mal. Ya era un corazón isquémico adentro de la panza, mucho más después de haber nacido, que tiene que estar sometido a un aumento de las resistencias vasculares sistémicas mucho mayor, por la misma ablación de la placenta, que es un mecanismo obviamente fisiológico y lógico al momento de nacer. Bueno, un poquito de shock constructivo, ¿en qué contribuye? Bueno, fíjense, este pacientito, por ejemplo, no se le veía, no tenía una buena ventana, y cuando uno quería ver el gasto, resulta que era era imposible de verlo, porque realmente estaba rodeado de todo un contenido de aire por un neumopericardio, ¿no? Y este neumopericardio obviamente limitaba las posibilidades de ver el corazón, y por lo tanto la ventana ecográfica hizo sospechar la presencia de un neumopericardio. Bueno, ni que hablar de este tipo de situaciones donde obviamente el corazón se encuentra comprimido, desplazado por aire que hay en el pulmón, porque esto se ha producido un neumotórax o diferentes formas de escape de aire. A veces este tipo de situaciones, ven, es un quiste único, era una MAC. Esto es directamente un gran neumotórax, enfisema intersticial, neumotórax. Son distintas formas de escape de aire que de alguna manera comprometen externamente y generan obstrucción. Bueno, y por supuesto ni que hablar de esto que es una emergencia dentro de la unidad de cuidados intensivos, y que es un shock obstructivo generado por un taponamiento cardíaco, en el cual si no lo diagnosticamos oportunamente, y por ahí se trata de un bebé que está en engorde con una nutrición parenteral realmente
porque bueno, está esperando llegar al volumen completo por vía digestiva para recién después poder suspender la parenteral. Y este catéter que está goteando aquí en la cavidad pericárdica, bueno, obviamente está comprimiendo el corazón. Y si yo no hago el diagnóstico en forma inmediata, que el bebé empiece a ponerse por ahí con algún signo clínico mínimo, y yo no hago este diagnóstico en forma temprana y tengo que esperar al día siguiente que venga el cardiólogo a verlo, seguramente que ya no vamos a encontrarlo el paciente, ¿no? Porque este bebé va a seguir recibiendo una nutrición parenteral o un líquido o lo que le estemos administrando en esa cavidad y está comprimiendo el corazón y comprometiendo su función. Entonces, esto es un shock también obstructivo. Por el momento imposible de diagnosticar de otra manera que no sea con el ultrasonido. Bueno, y el shock distributivo, en el cual, bueno, obviamente, ¿qué aporte nos da el ultrasonido? Y nos permite medir claramente los flujos. Por ejemplo, puedo medir el flujo hepático, puedo ver cómo perfunde el hígado, puedo ver cuál es la situación del cerebro de un paciente, puedo medir los índices de resistencia, puedo ver los tamaños renales, ver si un riñoncito está congestivo o cómo lo veo, si está hiperclaro. Puedo ver los flujos a nivel renal, puedo ver si perfunde adecuadamente, entonces si tengo por ahí una caída del flujo renal, por ahí es porque yo le estoy dando poco volumen, pero si tengo un buen volumen, un buen flujo a nivel renal, seguramente está perfundiendo bien, o sea, la precarga parece estar conservada. O sea, puedo visualizar directamente con el ultrasonido, si me entreno, ¿no es cierto?, los diferentes flujos. Y por supuesto, excelente, digamos, esta excelente visualización del intestino. Esto está extraído de un Radiology, que se los recomiendo especialmente la lectura, donde uno puede ver, por ejemplo, la diferencia que se produce entre un intestino que es normal, como es este, acá vemos la neumatosis en la pared intestinal, con lo cual, bueno, obviamente esto ya está hablando de una situación terrible y que, bueno, obviamente también nos está generando una situación de shock, no solamente porque es un shock distributivo, sino porque aparte también hay dolor, y el dolor es otro factor de descompensación y de shock. Esto sería la perfusión en un intestino normal, y esta es la perfusión en un intestino patológico, donde se ve el signo del anillo, el signo de la I y el signo de la cebra. La cebra es cuando ya la perfusión, fíjense, es como un puntillado en la pared, que de alguna manera está siendo expresión de lo mismo que la neumatosis. Así que bueno, creo que son elementos que básicamente entrenándonos podemos tener acceso fácil, ¿no es cierto?, a la información. Y bueno, esto es lo que quería comentarles un poquito para mostrarles lo importante que es a veces identificar situaciones que ponen al bebé en una situación de riesgo, de dolor. Este bebé es un bebé de 24 semanas, de 8 días de vida, de 620 gramos, había recibido una cirugía de ductus, y al 7º día, bueno, estaba en alta frecuencia, el bebé empieza a ponerse taquicárdico, con esta panza terrible, oxigenación inestable, hiperglucemia, leucocitosis. ¿Qué pensamos en primera instancia? Y en primera instancia lo primero que uno piensa es que el ductus, que había sido hemodinámicamente significativo, más su historia de ser un prematuro extremo, más los diferentes componentes y origen que tiene la enterocolitis necrotizante, que realmente en este bebé se estaba desarrollando una NEC. La realidad es que nada de eso estaba sucediendo, y cuando sacamos las plaquitas para ver qué pasaba con este bebé, nos encontramos que el catéter que estaba colocado percutáneo se había ubicado subcutáneamente en este abdomen, y ese catéter estaba goteando dopamina.
Entonces lo que estábamos generando es un inmenso dolor en la panza de este bebé, que en la plaquita de frente no se veía. O sea que cuando uno con el ultrasonido no puede identificar la ubicación de la punta del catéter, porque ya lo comentamos, ¿no? Cuando hablamos de los adicionales. Cuando la ecografía demuestra que es superior a la radiología en ubicar la punta del catéter. Pero cuando no puedo ubicar con el ultrasonido la ubicación del catéter, hagamos una placa. Y si ese catéter está ubicado en la mitad inferior del cuerpo, es de buena práctica que uno haga un perfil. Porque generalmente en el frente, como pasó en este paciente, no se ve el catéter, pero sí se vio perfectamente en el perfil. Entonces, obviamente que esto fue una situación indeseada, inesperada y evitable. Bueno, y por último, brevemente recordarles que el otro complemento que tenemos en cuanto a la evaluación de la entrega de oxígeno a los tejidos es el NIRS, que mide un flujo regional en los órganos en tiempo real y refleja perfusión y metabolismo no invasivo. Que el equipo es un equipo portátil, es fácil de trasladar, los sensores hoy en día son neonatales, y bueno, la vulnerabilidad de nuestros neonatos, nuestros pacientes, lo hace particularmente interesante, particularmente para el cerebro inmaduro. Bueno, básicamente la necesidad de tener un monitoreo confiable de la extracción de oxígeno por parte de los tejidos y complementan de alguna manera la vigilancia hemodinámica. Esto más o menos es uno de los equipos, ven que los sensores se adaptan perfectamente al neonato y contribuyen junto con el ultrasonido, junto con la clínica, a poder acercarnos un poquito más a la realidad de cada paciente. Bueno, básicamente algunos conceptos sobre las drogas. Entonces, cuando necesitamos aumentar el gasto del ventrículo izquierdo, o sea, a través de inotropismo o cronotropismo, las drogas de elección serían la dobutamina o el levosimendan, podría ser, que es un inhibidor de la inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, que en realidad no consume oxígeno, pero del cual hay poca experiencia todavía en neonatos como para poder recomendarla. Hay más experiencia en pediátricos, pero bueno, sí merece mencionarla y seguirla, quizás en poco tiempo tengamos suficiente evidencia para indicarla. Bueno, pero la realidad es que cuando estamos ante un compromiso del gasto, pero ese compromiso del inotropismo va acompañado de hipotensión, por ahí la droga y caída de las resistencias también puede ser la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, la hidrocortisona. Si tengo un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, entonces yo voy a necesito aumentar la resistencia, voy a utilizar la dopamina, pero también puedo utilizar la epinefrina, la norepinefrina y la hidrocortisona, que es lo que recién dije. Y con respecto a si necesito utilizar óxido nítrico, porque tenemos un bebé con una hipertensión pulmonar, donde hay una disminución de la relación resistencia vascular pulmonar, resistencia vascular sistémica, recordar que a veces nos podemos encontrar con normotensión o con hipertensión en esta situación. Entonces, ahí la milrinona es un buen coadyuvante del óxido nítrico como repositor de ATP. Pero si nos encontramos con hipotensión, la droga de elección es la norepinefrina, que a su vez tiene un efecto sobre el corazón y en la producción del óxido nítrico endógeno. O sea, básicamente esto es conceptualmente lo que yo intentaría en una situación para evaluar, digamos, qué droga sea la más apropiada, para asegurar una mejor perfusión cerebral, renal, esplásmica, etc. Y básicamente, bueno, para finalizar algunos conceptos, recordarles sobre efectos de estas drogas que son de uso habitual, ¿no es cierto?, en nuestras unidades de cuidados intensivos. Recordar que la dopamina, el 50% del efecto inotrópico es por estimulación de los receptores que liberan noradrenalina.
que la enfermedad, la insuficiencia renal adecua la vasoconstricción y produce dependencia, atenúa la vasoconstricción y produce dependencia, perdón, y que aparte aumenta las resistencias vasculares sistémicas y puede comprometer el gasto, pero que también aumenta las resistencias vasculares pulmonares. O sea que ante una hipertensión pulmonar, ojo con qué drogas y a qué nivel lo usamos. La dobutamina es el principal inotrópico y el de elección en la disfunción miocárdica. La adrenalina, recordar que aumenta el lactato sérico independientemente de la mejoría del estatus hemodinámico y que puede producir hiperglucemia con requerimiento de insulina. El efecto sobre el miocardio no se observa inmediatamente al nacimiento de la milrinona, porque a veces los receptores necesitan desarrollarse con posterioridad, y el efecto sobre la resistencia vascular pulmonar, especialmente en los no respondedores al óxido nítrico, o sea, es un coadyuvante del óxido nítrico al restaurar el AMP cíclico, y de esta manera aumentar la posibilidad de respuesta, ¿no? Bueno, básicamente la vasopresina, recordar que produce hiponatremia, trombocitopenia transitoria y que puede producir necrosis hepática, que en realidad es la droga de última elección ante una hipotensión. Bueno, y básicamente entonces los tratamientos siguen siendo un desafío en estos pacientes, dado que mantener la estabilidad del estado del sistema cardiovascular, manteniendo la presión arterial, el gasto cardíaco, la perfusión tisular y la oxigenación, no es nada fácil en estos pacientes tan lábiles. El tratamiento de estos pacientes requiere de un complejo entendimiento de la etiología y la fisiopatología del shock, el efecto de los diferentes tipos de ventilación mecánica sobre la función del sistema cardiovascular y los mecanismos de acción, farmacológicos y potenciales efectos indeseables de las aminas simpático-miméticas y de otros medicamentos usados en el manejo del shock neonatal. Y esto, bueno, es un pensamiento y una conclusión del doctor Ivanceri, que seguramente muchos de ustedes conocen y que es un excelente fisiólogo, aparte de neonatólogo, y que tiene múltiples publicaciones, y el shock y la hipotensión es quizás uno de sus temas más interesantes. Así que, bueno, adhiero a este pensamiento. Con respecto entonces a las conclusiones, el reconocimiento temprano del shock y de la fisiopatología es crítica en la oportuna intervención y mejorar, y puede mejorar a los pacientes. O sea, tratar de encontrarnos y diagnosticar la primera etapa del shock es fundamental para obtener mejores respuestas. El ultrasonido efectuado en la cabecera del paciente puede proveer información vital, anatómica y fisiológica para tal manejo. Su amplio uso está limitado a la disponibilidad de profesionales entrenados, por eso, bueno, esta imagen de atrás es de nuestros residentes haciendo ecos y entrenándose. Su utilización permitiría estabilizar y protocolizar el manejo del shock neonatal, y la ecocardiografía neonatal debería ser una extensión del examen clínico y de los parámetros usados tradicionalmente. Y esta es particularmente mi idea, y por eso estoy acá dando estas charlas. Así que muchas gracias, y bueno, estoy a disposición para las preguntas. Bueno, en el chat de... Gracias por la charla, muy interesante. Gracias. Acá muchas en el chat del Facebook no tenemos preguntas, tenemos agradecimientos. Fuerte porque no te escuchan. En el chat de Facebook no tenemos preguntas por ahora. Si alguien quiere, puede preguntar, y tenemos agradecimientos. Giselle dice buenas tardes, gracias por la ponencia. Giselle Grimaldo. Y nada, Olivia, nuestra rotante que recién Oli. le manda saludos. Y bueno, en el chat
En el chat de Facebook no tenemos ninguna pregunta. Vamos a ver acá. Que tengan cuidado y no activar. Mira, de Coronel Suárez, gracias. Es en mi terruño, en mi zona. Rogamos que Bueno, de Coronel Suárez, muchas gracias. Maricel Mariani, muchas gracias. Gracias, Maricel. Bueno, acá dice, Maricel Mariani pregunta, ¿qué parámetros recomienda en la situación difícil de hipertensión pulmonar severa y ductus grande? Bueno, es que en realidad, si hay una hipertensión pulmonar severa, el ductus no me preocupa. El ductus, cuanto más grande mejor, porque va a servir de descarga al pulmón, que está con las resistencias vasculares elevadas. O sea, esperaría lo primero sería mejorar las resistencias vasculares pulmonares, que bajen, y una vez que bajen lo suficiente, ese shunt ductal va a ser de izquierda a derecha, y ahí sí va a requerir tratamiento o atención el ductus. Pero puede que nunca requiera, porque por ahí se mantiene abierto el ductus, porque las resistencias vasculares pulmonares son tan elevadas que lo mantienen abierto para descargar el pulmón. Así que no es una situación que me preocupe, es precisamente la situación en la cual la hipertensión pulmonar, en la cual el ductus es un alivio para el pulmón. Gracias. Y después... Dice que hay preguntas de la doctora Andrade. ¿Dónde están? Roxana Andrade. A ver. Ahí está. En relación con la oximetría esplácnica y renal, ¿cuáles usa o ambos para el monitoreo hemodinámico en el choque? Ambos. Si puedo poner cerebral, esplácnica y renal. Cuanto más tengamos, mejor, porque de alguna manera estamos monitoreando distintas partes de distintos órganos. Pero siempre con, obviamente, la clínica y con el ultrasonido, y se puede utilizar a su vez también la evaluación de los flujos, color, Doppler color, y pulsado de los órganos es muy específico, ¿no? Así que sí, si tenemos los tres sensores ubicados en distintos órganos, elegiría el cerebro, el esplácnico y el renal. Están en los dos lados, la doctora Andrade. Sí. Dice, en relación al tratamiento según el tipo de choque ayudado con la ecografía funcional, ¿cuál sería a usar para mejorar la contractilidad y hasta qué dosis? Bueno, depende, o sea, la primera droga a usar obviamente depende de si tiene hipotensión y cómo están las resistencias vasculares sistémicas, porque como estamos en un estado de shock puede ser que al principio haya aumento de las resistencias vasculares sistémicas, y en ese caso lo que yo estoy necesitando, y depende del tipo de shock que sea, pero si se trata de un shock cardiogénico voy a necesitar mejorar el inotropismo. Si estoy con una disfunción diastólica voy a necesitar usar un lucitrópico, pero básicamente todos bajan de alguna manera las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, si yo estoy con resistencias vasculares sistémicas muy bajas, entonces ahí la droga de elección podrá ser, por ejemplo, la dobutamina con la noradrenalina, o la adrenalina como elección, ¿no es cierto? Porque también tiene alfa y tiene beta. Entonces depende mucho de la situación de las resistencias vasculares sistémicas en la elección de las drogas. No sé si contesto la pregunta, Roxana. Y acá hay otra pregunta que dice, volviendo a la situación de hipertensión pulmonar severa y ductus permeable, ¿hay algún lugar para uso de prostaglandinas a falta de óxido nítrico? Bueno, sí, si no de sildenafil, ¿no?
Si no tienen óxido nítrico, yo elegiría el sildenafil en primer lugar. Si el sildenafil no funciona y estoy ante una hipertensión pulmonar, y bueno, sí, obviamente que hay trabajo con prostaglandinas, no sería de primera elección, sobre todo hay que ver la presión arterial, en qué situación está, ¿no? Porque también vasodilata, ¿no es cierto?, la circulación sistémica. Pero las prostaglandinas van a mantener el ductus abierto, hay que ver qué efecto tengan sobre las resistencias vasculares pulmonares. Con respecto a Rosana Andrade, sobre el tratamiento, sí. Ella dice que sí, que específicamente el tratamiento en el choque distributivo, y le agradece por los comentarios. En el choque distributivo, claro, pero lo que pasa es que es el shock séptico, por ejemplo, donde hay vasoplejía. En esas situaciones quizás una de las más difíciles, porque si tomamos la sepsis en un comienzo, por ahí hay un aumento de resistencia, pero eso por ahí después se revierte, ¿no? Y se caen las resistencias. Incluso lo que domina el cuadro es precisamente la vasoplejía, o sea, la falta de respuesta a las drogas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en una situación complicada. Quizás cuando llegamos a la vasoplejía, estamos en la etapa del shock irreversible, donde ya hemos llegado un poco tarde. Y a veces eso nos pasa muchas veces en el shock séptico, ¿no? Pero sí. Otra pregunta dice Rosana Andrade, en el monitoreo hemodinámico, ¿qué valor le da a la presión arterial no invasiva en relación con otros parámetros hemodinámicos para iniciar terapias? Presión arterial invasiva por no oscilométrico. Invasiva, claro. Y es un elemento más de control, ¿no? Pero obviamente, como vos sabés bien, Roxana, la presión arterial es dependiente de dos factores, entonces es importante identificar si la bomba está funcionando bien y los flujos son adecuados, o si las resistencias sistémicas son las adecuadas. Entonces de eso va a depender el tratamiento. Si yo tengo que los flujos son bajos, probablemente un inotrópico o un lucitrópico. Si yo tengo que la resistencia vascular sistémica, ¿viste?, es la que está afectada, ¿no es cierto?, y es baja, entonces ahí utilizaré algo con efecto alfa, ¿no? Como puede ser la dopamina, o puede ser la noradrenalina, o puede ser la adrenalina misma, ¿no? Bueno, y Karina Aguirre hace como una pregunta, dice, ¿ecocardia funcional lo hacen los neos? Claro. Y dice, acá la especialidad diagnóstica por imágenes son un poco mezquinos. Sí, bueno, sí, nos pasa a todos. O sea, este es un largo trabajo. Yo llevo en esto muchos años y es muy cierto que lo que comentas es cierto. O sea, en realidad yo creo que la historia de la neonatología es particularmente interesante, porque primero nosotros hemos estado peleando por la sobrevida de los pacientes, y la sobrevida de los pacientes dependía del pulmón, ¿no? De que el pulmoncito respondiera. Entonces, bueno, todas las energías estuvieron puestas en el modo ventilatorio más adecuado, primero CPAP, después respirador, aprendimos respirador, aparecieron las distintas variables de asistencia respiratoria, alta frecuencia. Y bueno, y en la próxima charla que voy a hablar, me viene muy bien esta pregunta, que es interacción corazón-pulmón, es básicamente en alta frecuencia lo que voy a hablar. Porque quizás yo creo que el destape del aprendizaje hemodinámico comienza con la instalación de la alta frecuencia en neonatología. ¿Por qué? Porque se manejaban volúmenes muy altos, altas presiones, volúmenes inicialmente muy altos que comprometían hemodinámicamente al paciente. Entonces ahí, aparte de obviamente que conjuntamente con esto empezamos a mejorar en la medida que sobrevivieron pacientes cada vez más chiquitos, la nutrición, el cuidado individualizado, entender el medio interno, el cuidado del cerebro, de las diferentes variables, ¿no es cierto?, que hablan de sobrevida, de sobrevida y de calidad de vida, ¿no? Pero básicamente ahí es donde uno empieza a interiorizarse, que así fue, y ya les voy a contar en la próxima clase, cuando yo comencé a interiorizarme más en cómo
en interpretar hemodinámicamente a los pacientes, porque si no los llamábamos a los cardiólogos y los queríamos tener al lado del paciente a ver si el corazoncito se contraía bien, si lo que estábamos haciendo no era mucho o poco, y entonces ahí es donde, bueno, obviamente yo empecé a interiorizarme por este tema. Pero no fui yo sola, obviamente en otros lugares del mundo también, y de esto llevamos ya más de casi 25 años, fue exactamente el 28 de septiembre de 1995, fue la primera vez que nosotros pusimos una alta frecuencia oscilador en nuestra unidad en funcionamiento, y a partir de ahí empezaron a surgir las inquietudes. Así que bueno, y eso fue así en todo el mundo, y por lo tanto sí hay una realidad, y que es que los cardiólogos eran quienes solamente se ocupaban del corazón. Pero yo creo que es así, o sea, los cardiólogos saben muchísimo del corazón, cardiopatías, malformaciones, pero esto que estamos hablando es función, es estar sentado al lado del paciente y mirar qué cambios produce cada indicación que yo estoy dando. Si yo le pongo óxido nítrico a un paciente, quiero saber, porque el óxido nítrico ustedes saben que llega inmediatamente al pulmón, entonces el efecto es casi inmediato, entonces tengo que tener paciencia, me siento al lado y controlo y mido las resistencias vasculares pulmonares. Y las puedo medir, las puedo seguir. Yo se los mostré en un caso clínico a lo largo de mis charlas, en cómo yo controlo cómo van bajando las resistencias vasculares pulmonares. Pero eso no le podemos pedir al cardiólogo que se siente durante 4 o 5 horas al lado del paciente a controlar esto, porque tienen 1000 cosas que hacer, 1000 cardiopatías que atender, ¿no es cierto? Y en los lugares donde no tenemos cardiología dentro de la unidad de cuidados intensivos, dependemos de que vengan. Entonces, bueno, son situaciones que realmente, y ni que hablar de un taponamiento cardíaco, ni que hablar de la administración de un inotrópico, que yo estoy buscando que mejore la contractilidad, pero no la mejora, entonces si estoy al lado la puedo estar midiendo. Entonces, creo que hay que marcar una gran diferencia entre el trabajo del cardiólogo y del neonatólogo. Que seamos neonatólogos, que evaluamos la hemodinamia del paciente es una cosa, pero no somos cardiólogos, ojo, la idea no es ser cardiólogos ni reemplazar a los cardiólogos. Los cardiólogos son las personas indicadas para evaluar todo lo que es el corazón en sus malformaciones, alteraciones, y es más, ante cualquier sospecha de una situación hemodinámicamente significativa, siempre es conveniente tener un cardiólogo y un primer examen por el cardiólogo. A nosotros se nos pueden escapar, y sobre todo cuando nos estamos entrenando, situaciones de cardiopatías, alteraciones de retorno venoso, no son diagnósticos fáciles, y por lo tanto nosotros no somos cardiólogos, no podemos cargar con la responsabilidad de estos diagnósticos. Estamos para el seguimiento hemodinámico, para diagnosticar las situaciones que ponen en riesgo al paciente, para atender la respuesta a los tratamientos y para seguirlos longitudinalmente. ¿Esto qué significa? Que me puedo sentar al lado del paciente y seguirlo y mirarlo y controlarlo y hasta que logro sacarlo de la situación que lo está poniendo en riesgo. Y bueno, y si no lo logro sacar, bueno, obviamente a veces también hay que aceptar estas limitaciones que aún con toda la tecnología podemos tener, y poder acompañarlo de la mejor manera. Así que bueno, no sé si contesto la pregunta, pero sí es una dificultad con la cual hay que luchar, y que, pero básicamente tienen mucha información hoy en día, hay múltiples trabajos en los cuales se habla claramente de que las unidades donde los neonatólogos hacen ultrasonido funcional en la unidad de cuidados intensivos y utilizan el ultrasonido en flujos y en otras utilidades, obviamente tienen mejores respuestas en los tratamientos y mejor resultados en las unidades de cuidados intensivos. Así que creo que hay bibliografía que avala y que uno puede disponer para, bueno, presentar, mostrar y bueno, sobre todo sostener lo que hacemos, ¿no? Rosana Andrade también comenta que en la maternidad de Lima ya los médicos residentes se forman en ecocardiografía funcional, ayudando mucho para el manejo de los pacientes, en coordinación obviamente con los médicos cardiólogos pediatras de la institución. Excelente. Le agradecen la respuesta, Karina Aguirre, dice muchas gracias doctora,
y Rocío, excelente. Bueno, muchísimas gracias por este intercambio, porque bueno, ustedes saben que acá esto es un feedback, o sea, yo les muestro lo que he aprendido a lo largo de estos años y lo que voy leyendo, porque me he orientado casi toda mi lectura a esto, y ustedes me hacen preguntas que a mí me enriquecen, me hacen dudar, y ustedes saben que la principal fuente de conocimiento es la duda. Así que gracias a todos por estar de ese lado, escuchándome y contribuyendo con estas preguntas, dudas, y felicitaciones, Roxana, por esto de que me comentás de la maternidad del INMNA, es un placer saberlo. Bueno, y con respecto al próximo miércoles, la idea es un poquito hablar de la interacción corazón-pulmón. Esta va a ser la última charla mía desde el punto de vista hemodinámico de este ciclo. Después va a seguir ultrasonido en pulmón, después va a seguir ultrasonido cerebral, y después vamos a hacer un ciclo de nutrición que lo va a dar la doctora Becchiarelli, que la conocen, tiene muchísima experiencia en el tema. Y bueno, y vamos a ir mechando, seguramente estén atentos porque vamos a seguir mechando seguramente con casos clínicos o con situaciones que nos hayan hecho pensar. La idea es precisamente tener este intercambio con ustedes que están tan atentos y que me siguen a lo largo de tantos años. Muchas gracias y les mando un beso a todos y nos vemos pronto el miércoles que viene si Dios quiere.